Compañeros, con mi grupo vamos a exponer la fermentación del ácido butírico. Los integrantes son Alegría Mamania María Luisa, mi persona, Gutiérrez Apaza Laura y Ibáñez Jocelyn. Introducción. La fermentación butírica fue descubierta por Pasteur en el año 1854. En este caso es la conversión de los glúcidos o carbohidratos en ácido butírico por la acción de las bacterias anaerobias gram positivas del género Clostridium. El ácido butírico es el responsable del olor característico del queso, ya que se encuentra en las grasas de la leche al realizar la fermentación de la lactosa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, procediendo con la exposición, voy a explicar el proceso de fermentación de la fermentación butírica. Como se dijo anteriormente, es llevado a cabo por las bacterias gram positivas. Es una conversión de glúcidos en ácido butírico y bueno, se produce a partir de la lactosa para finalmente la formación de ácido butírico. Todo empieza con la glucosa, que es catabolizada hasta piruvato, produciendo 2 moles de ATP y NAD. El piruvato es posteriormente fermentado a diversos productos y el piruvato pasa al lactato y pasa a acetilcoenzima A con liberación de dióxido de carbono. Posteriormente, 2 moléculas de acetilcoenzima A forman acetoacetilcoenzima A para luego reducirse a butirilcoenzima A. Bueno, finalmente la Clostridium, que es la bacteria gram positiva, fermenta el butirilcoenzima A en ácido butírico. Bueno, las enzimas que son muy importantes en este proceso son la fosfotransbutirilasa y la butiratoquinasa. Bueno, explicando un poco esta tabla, podemos decir que de cada 100 milimol de azúcar, se produce 76 milimol de butirato. También podemos ver en la tabla cuánto se produce de acetato, es menos. Esto, gracias. Bueno, continuando con la parte de los microorganismos que realizan la fermentación butírica. Bueno, comúnmente los microorganismos, como lo había mencionado, son las bacterias gram positivas, anaerobias, es decir, que trabajan sin oxígeno. Y estas se caracterizan porque son productoras de esporas y pertenecen al género Clostridium. Entre las más comunes se encuentran la Clostridium butyricum, la Clostridium thyrobutyrycum, la Clostridium thermobutyrycum y la Clostridium cluiberri. También existen otros géneros como la butirvibrio o la zarcina. Bueno, entre estas estas cuatro especies de Clostridium, entre las que se caracterizan por presentar mayor rendimiento en el proceso o en la producción de ácido butírico, son las primeras dos, que son la Clostridium butyricum y la Clostridium thyrobutyrycum. Estas tienen un proceso parecido de producción de ácido butírico, pero presentan una variación. Por ejemplo, la Clostridium butyricum produce o fermenta a partir de hexosas, pentosas, glicerol, es decir, a partir de varios carbohidratos. Pero puede presentar un bajo rendimiento en su producción, mientras que la Clostridium thyrobutyrycum produce o fermenta a partir de una actúa de manera más selectiva y puede tolerar mayores concentraciones de azúcar en este caso.
y su fermentación es a partir de pocos carbohidratos, a diferencia del Clostridium butyricum, es decir, de glucosa, silosa o fructosa. Bueno, entre estos microorganismos, los factores que afectan principalmente son para el crecimiento y el rendimiento de la fermentación. Está la concentración de glucosa en el medio, el pH, la presión parcial de hidrógeno, el acetato y el butirato. Siguiente, por favor. Bueno, tomando en este caso, por ejemplo, al Clostridium butyricum, la importancia de esta bacteria en los organismos o en los animales, en este caso, es que puede equilibrar la microflora intestinal y mejorar la biología intestinal al mismo tiempo que estimula el sistema inmunitario. También tiene un efecto inhibidor directo sobre la presencia de la E. coli patógena, que es la que ocasiona la diarrea. También la característica de las bacterias, que era las esporas, estas pueden presentar una germinación, una amplificación y pueden excretar toxinas. Bien, en usos y aplicaciones del ácido butírico, uno sería en la industria alimenticia. El ácido butírico se utiliza para mejorar productos fermentados. Por ejemplo, se puede añadir a productos lácteos fermentados, esto para contribuir al desarrollo y sabor y promover así la flora intestinal, ya que es para consumo humano. También en la industria farmacéutica, el ácido butírico se utiliza en forma de suplementos dietéticos y también para tratamientos gastrointestinales. Un ejemplo sería el uso de cápsulas de butirato de sodio. Ahora, en conservantes, como conservante de alimentos, en especial en piensos para los animales, el ácido butírico se utiliza para conservar, para que no haya crecimiento de bacterias y mohos. Ahora, sobre investigaciones sobre cáncer, el ácido butírico, bueno, en particular se ha investigado el butirato de sodio por la capacidad para inhibir el crecimiento de células cancerígenas. Este compuesto puede inducir la diferenciación y apoptosis, que es la muerte celular programada de las células cancerosas, especialmente en el cáncer de colon. En la industria química, el ácido butírico se utiliza como materia prima para la síntesis de diversos compuestos. Un ejemplo es la producción de butirato de metilo, que se utiliza como solvente. También el ácido butírico sirve como intermediario de la fabricación de plastificantes, perfumes y otros productos químicos. Eso es todo. Hablamos de la fermentación del butirato como tal, y en específico cuando hablamos de la fermentación desarrollada por Clostridium butyricum, tenemos que tomar en cuenta también la parte de los rendimientos. Pues, ¿qué productos generalmente son los que se forman a partir de esta fermentación? Como sus compañeras dijeron, se forma el butirato, pero también se forma acetato y dióxido de carbono, entre otros. Entonces, es así que la formación de producto en términos de milimoles, pues viene a ser la siguiente. Por cada 100 milimoles que la bacteria consume, en este caso de glucosa, pues básicamente se producen 76 milimoles de lo que viene a ser el butirato, además de 42 milimoles de acetato, y el remanente pues se convierte en dióxido de carbono e hidrógeno. Entonces, dato muy importante, en este caso, la fermentación del butirato, pues básicamente tiene como producto final la cantidad mayoritaria de butirato. Muy bien, no sé si tuvieran alguna otra pregunta acá.
Muy bien, entonces pasemos a el siguiente grupo. Me van a pasar, por favor, las listas de los grupos para que finalmente yo les vaya calificando. Buenas tardes, doctor. Vamos a continuar con fermentación alcohólica. Buenas tardes, doctor. Vamos a empezar con lo que es la fermentación alcohólica. ¿Qué es la fermentación alcohólica? Es un proceso biológico que se puede dar en ausencia de oxígeno, originado por la actividad de algunos microorganismos que pueden ser levaduras o bacterias que son capaces de procesar carbohidratos simples. Esto tiene como finalidad biológica proporcionar energía a los microorganismos en ausencia de oxígeno. Lo que se produce es la glucólisis, que consta de 10 pasos para producir lo que es el piruvato. Y las levaduras pueden seguir lo que es la ruta de la glucólisis y algunos tipos de bacterias siguen lo que es la ruta de Egner-Doudoroth, que consta de 7 pasos, que igual es para producir piruvato. Siguiente diapositiva. Para la fermentación alcohólica se tiene lo que son las levaduras y algunos tipos de bacterias como del género Simonas. Siguiente diapositiva. Ya, continuando con lo que son los pasos ya de la fermentación alcohólica, ya teniendo lo que es el piruvato, que fue producido durante la glucólisis, este piruvato se descarboxila, es decir, que se le quita un grupo carboxilo. Ese grupo carboxilo viene siendo lo que es el dióxido de carbono, formando un compuesto intermediario que es el acetaldehído. Esta reacción es catalizada por la enzima piruvato descarboxilasa. El acetaldehído producido, se reduce a alcohol etílico o etanol. Esto mediante la acción de la enzima alcohol deshidrogenasa. Esta enzima utiliza cofactores como el NAD reducido, que fue producido durante la glucólisis. Este NAD reducido dona sus electrones al acetaldehído y regenera al NAD oxidado. Este NAD oxidado es el importante, ya que el organismo no está interesado en producir alcohol, está interesado en producir energía. Este NAD oxidado, como pueden ver, recircula y vuelve a ingresar a la vía de la glucólisis y por lo tanto nuevamente se vuelven a generar moléculas de alcohol, y todo esto ocurre en el citosol o citoplasma de la célula bajo condiciones anaeróbicas. Va a continuar mi compañero. Bien, continuando, los microorganismos que realizan este tipo de fermentación, entre ellos podemos mencionar a la familia de los Saccharomyces, que son levaduras en la cual podemos observar la Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces ovarum y Saccharomyces bayanus. Pero también existen bacterias que realizan este tipo de fermentación, como tenemos las Pseudomonas mobilis, que estos microorganismos se caracterizan por ser facultativos, que pueden desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Le voy a dar paso a mi compañero. Bueno, continuando con las utilidades de la fermentación alcohólica, se puede presenciar que de una forma natural las levaduras, que son las principales en esta fermentación,
pueden utilizarse en la elaboración del pan. En este proceso, como ya sabemos, los productos que nos va a dar son etanol y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el que va a hacer hinchar la masa del pan. En un inicio se tiene etanol, pero mediante el proceso que se va dando en la elaboración se va eliminando el etanol. En el caso de la cerveza, de igual manera ocurre por fermentación, en este caso ocurrida por el microorganismo de Saccharomyces cerevisiae. En la elaboración del vino, ya que ocurre de forma natural en algunas frutas como melones curados, cocos, que en su interior hacen este procedimiento en ausencia de oxígeno, volviéndolo una intoxicación etílica para aquellos mosquitos que quieren alimentarse. Pero el principal de ellos es el vino, que de acuerdo a la levadura pueden otorgar un aroma distinto en cada vino. La mayoría de los vinos tienen un grado de alcohol más del 9% y por cada gramo de alcohol es producido por 17 gramos de azúcar. Ahora, en utilidades de la industria, se puede mencionar el que ahora está sigue en desarrollo, que es el biocombustible, que para aumentar la eficiencia de la industria se lleva a cabo el proceso de fermentación continua con levaduras especiales, adoptando al mismo a los depósitos donde se va a tener lugares donde se va a despachar el etanol y el dióxido de carbono y se va a ingresar el líquido. Esto utiliza una biomasa que son residuos agrícolas, que son desechos de plantas, de los cuales el beneficio de esto nos puede ayudar al 90% de no generar contaminación por el dióxido de carbono. Este biocombustible tiene 3 generaciones. La primera generación con cultivos agrícolas, que son el maíz. En segunda generación están los residuos que no son alimentos. En tercera generación están las algas y plantas acuáticas. Y en cuarta generación están los que son microorganismos genéticamente modificados. En la tercera y cuarta generación aún no se tienen productos elaborados, pero a diferencia de la primera y segunda generación que ya están empleándose. Muchas gracias. No sé si tuvieran preguntas. Muy bien. Ojo, si bien la fermentación alcohólica es un proceso típico de las levaduras, como es el caso de la familia Saccharomyces, pues también hay algunas bacterias importantes que producen, como es el caso, por ejemplo, de la bacteria Erwinia amylovora y Sarcina ventriculi. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de los biocombustibles se ha comenzado a optar por trabajar con levaduras del género Pichia, ya que estas tienen una mayor capacidad de producir lo que es la fermentación alcohólica y de tolerar el etanol como un producto o un metabolito tóxico que se va acumulando. Entonces, esto ha favorecido el desarrollo de lo que viene a ser la fermentación alcohólica, ya con miras a lo que es la producción de biocombustibles. Además, dato curioso, también dentro de lo que es la microbiota normal de las personas, existen microorganismos capaces de llevar adelante esta fermentación alcohólica y claro, dentro de estos microorganismos, esta fermentación alcohólica endógena puede llegar a generar resultados positivos a lo que viene a ser la prueba de alcoholemia. De hecho, ahora ya se habla bastante de que la prueba de alcoholemia no, o bueno, para una prueba de alcoholemia positiva,
no necesariamente se ha ingerido una bebida alcohólica. ¿Ok? Entonces, yo creo que esto en un futuro también va a generar otras repercusiones como pues, el estudio de microbiotas, etcétera, etcétera, en casos o en juicios como tal. No sé si tuvieran alguna otra pregunta acá. Ninguna. Muy bien. ¿Cuál va a ser el siguiente grupo que va a presentar? Nosotros, doctor, fermentación propiónica. Un momentito, por favor, voy a compartir. Se puede ver, ¿verdad? ¿Alguien me puede confirmar? Sí. Ok, gracias. Ya. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a explicar sobre la fermentación propiónica. La siguiente diapo. Ya. La fermentación propiónica se lleva a cabo principalmente por un grupo de bacterias no esporígenas del género Propionibacterium. Estas bacterias, bueno, son anaeróbicas, son gram positivas. Algunos de ellos son catalasas positivas y en su mayoría son quimioterótrofas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que requieren de nutrientes para poder sobrevivir. La producción del ácido propiónico se lleva a cabo por una vía metabólica que convierte la glucosa o el lactato en propionato, en acetato y dióxido de carbono. Eso lo va a explicar mejor mi compañero. Continuando, por esta razón son muy importantes en la industria alimentaria para la producción de muchos productos lácteos, como el queso suizo. La siguiente, por favor. Otros microorganismos que producen propionato por fermentación son los Clostridium propionicum y los Streptococcus elsdennei. Ambas bacterias son gram positivas, también son anaeróbicas y no generan esporas. La diferencia que tienen ambas bacterias es que los Clostridium propionicum fermentan lactato a propionato y acetato y dióxido de carbono, mientras los Streptococcus elsdennei forman una mezcla de ácido acético, propiónico, butírico y valérico a partir del lactato. Va a continuar mi compañero. Bueno, yendo un poco más a lo que es a la ruta que siguen, la ruta metabólica, a la que siguen las bacterias del género Propionibacterium. Bueno, principalmente van a continuar lo que es a partir del ácido láctico. Bueno, que ese ya es un producto a partir de la fermentación de la lactosa por bacterias, bueno, por otras bacterias que, bueno, fermentan lo que es la lactosa al ácido láctico. Bueno, aquí les voy a dar un pantallazo, algo rápido. Bueno, lo primero que va la bacteria, lo primero que sucede en lo que es en esta ruta es que el ácido láctico es oxidado, esto a partir de una enzima que es la lactato deshidrogenasa y se oxida a ácido pirúvico. Aquí cabe resaltar que 3 moles de ácido láctico se oxidan y, como ya lo expliqué, y se obtienen 3 moles de ácido pirúvico. Esto es importante mencionarlo, ya que a partir de estos moles se van a formar los 3 productos más importantes de esta fermentación. Entonces, de estos 3 moles de ácido pirúvico, un mol de este ácido pirúvico se va a oxidar a ácido acético. Bueno, un mol de ácido pirúvico se va a oxidar y como producto vamos a tener un mol de ácido acético y un mol de dióxido de carbono. El ácido acético y el dióxido de carbono, como pueden ver en la imagen, está marcado.
¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que son productos principales, o bueno, sí, son los productos principales, uno de los productos principales de la ruta. Bueno, posteriormente, los 2 moles de ácido pirúvico que han sobrado, por así decirlo, pues van a reaccionar con lo que es el metilmalonil coenzima A. Esto en presencia de la enzima que es la metilmalonil transcarboxilasa, que lo que va a hacer es transferir el grupo carboxilo, lo va a transferir al ácido pirúvico y así vamos a tener como productos lo que es el propionil coenzima A y el ácido oxalacético. Bueno, posteriormente el ácido oxalacético va a seguir diferentes reacciones o va a pasar por diferentes reacciones parecidas a las del ciclo de Krebs o el ácido o el ciclo de los ácidos de los carboxílicos, perdón. Ya. Como podemos ver, bueno, la diferencia es de que del ciclo de Krebs, esto va a ser inverso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí como podemos ver en los productos que ya se formaron anteriormente, que es el propionicoenzima y el ácido oxalacético o el oxalacetato, pues el oxalacetato o el ácido oxalacético se va a reducir hasta el ácido succínico. Entonces, es inversamente, si se pueden dar cuenta o si pueden observarlo, porque el ácido oxalacético, al reducirse, pues va a pasar a ácido L-málico o malato, posteriormente va a pasar a ácido fumárico fumarato y de fumarato va a pasar a ácido succínico o succinato. Entonces, como la inversa del ciclo de Krebs. Bueno, posteriormente, este ácido succínico va a reaccionar con lo que es el propionil coenzima A, y esto lo va a hacer también en presencia de una enzima que es una transferasa, que lo que va a hacer es transferir el coenzima A de este propionil coenzima A, lo va a transferir a lo que es a este ácido succínico y vamos a tener como productos succinil coenzima A y al ácido propiónico. Este ácido propiónico, pues como está marcado, al igual que los otros dos, que anteriormente ya lo mencioné, pues este sí es el principal producto de esta fermentación. Y bueno, posteriormente este succinilcoenzima por una enzima que es una isomerasa, pues se va a isomerizar a metilmalonilcoenzima A y va a volver como un ciclo, ¿no? A reaccionar con el ácido pirúvico. Y bueno, aquí ya para resumir, ¿no? Todo, se resume en la siguiente forma, que a partir de 3 moles de ácido láctico, bueno, eso me faltó poner, perdón, pero a partir de 3 moles de ácido láctico o lactato, se obtienen lo que es 2 moles de ácido propiónico, también 1 mol de ácido acético y 1 mol de dióxido de carbono. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, por ejemplo, a lo que también con mi compañera buscamos, pues generalmente esto se utiliza para los quesos suizos. Eh, estos quesos seguramente lo han debido ver en las caricaturas, y esto es generalmente como ya hemos mostrado los productos, se debe al dióxido de carbono, ¿no? Liberado, y también dice que, bueno, no he probado hasta ahora el queso suizo, pero se supone que el ácido propiónico, bueno, los ácidos que se forman a partir de esta fermentación también le dan ese sabor medio agrio al queso. Entonces, eh, son estos productos el que le dan las características a este queso suizo. Y bueno, un dato random, un dato que puedo mencionar es de que antes, cuando se elaboraba estos quesos suizos, eh, los productores al ver estos huecos en el queso, pues ellos lo tomaban como si no hubieran hecho o no hubieran realizado bien el procedimiento para hacer el queso. Entonces, lo que hacían antes para rellenar estos huecos era pues aplicarles presión, ¿no? Para que bueno, sea un queso normal, entre comillas, pero esto con el tiempo ya se ha ido olvidando y ya la característica principal de estos quesos es pues estos tipo huequitos que se forman.
Eso, doctor, eso es todo. Gracias. Muy bien, no sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Nadie, muy bien. Sí, dato importante, dentro de lo que es la fermentación del ácido butírico y del ácido propiónico, nosotros tenemos la formación de los denominados ácidos volátiles o ácidos de cadena corta, que estos generalmente son ácidos aromáticos, y al ser aromáticos y al ser rápidamente volátiles, pues ¿qué es lo que ocurre? Son los responsables de la propiedad organoléptica de diferentes productos, comenzando desde lo que viene a ser el ácido fórmico, que tiene un aroma bastante picante, cuando se produce lo que es ácido fórmico. Luego tenemos el ácido acético, que está en el caso del vinagre. Luego tenemos el ácido propiónico, que está en los quesos madurados, como el caso del queso suizo. Y tenemos el ácido butírico, que está presente en lo que vienen a ser quesos semimadurados y queso y mantequillas. Entonces, es típico el aroma que producen este tipo de ácidos. Por otro lado, dentro de lo que es la ruta de fermentación propiónica, también podemos formar un metabolito de alto interés o alto potencial comercial, que viene a ser el succinato. Entonces, el ácido succínico como tal puede ser también un producto que en la actualidad está siendo bastante utilizado en lo que es la producción de alimentos, en lo que es la cosmética, en la elaboración de medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, es en este punto que también nosotros podemos bloquear parte de lo que es la fermentación propiónica. Y finalmente, dentro de los microorganismos que desarrollan esta fermentación, pues básicamente tenemos a las bacterias del género Propionibacterium, pero también existen algunas bacterias particulares, como es el caso del Bacteroides fragilis, que es un patógeno profesional, y que en el caso del Bacteroides fragilis, pues esta fermentación lo que hace es favorecer la producción de propionato, que finalmente ayuda en su patogenia. Entonces, no es que el propionato como tal sea un metabolito bastante saludable para el consumidor. ¿Ok? No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta. Muy bien. Entonces, el siguiente grupo. Doctor, ¿nosotros podemos exponer fermentación butanediólica? Sí. Antes que nada, el grupo de fermentación ácida mixta se va a preparar para exponer después de fermentación butanodiólica. Ya, ¿se nota? Sí, sí, se nota. Ya, nosotros, buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. Vamos a exponer sobre la fermentación butanediólica. Los integrantes son Sonia, Ángela Gutiérrez Viades y Guara Cama Condori. Muy bien, buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. Vamos a empezar con lo que es el concepto de fermentación. Como todos ya lo dijeron, es un proceso anaerobio, ¿no? En la cual se da por la ausencia de oxígeno. Y esto se debe o se da, digamos, un producto final, que en este caso sería un compuesto orgánico, ¿no? Y estos productos finales son los que se van a caracterizar en diversos tipos de fermentación que ya anteriormente se mencionó. Y uno de los principales maestros ha sido quien ha iniciado, digamos, con este proceso de experimentos, ha sido Louis Pasteur, quien él, a través de sus de la utilización de sus metodologías, pues se le ha dado a conocer este proceso de fermentación. Bueno, según lo que se ha podido investigar, la fermentación butanediólica es un proceso que se da a través de la fermentación láctica llevado a cabo por las enterobacterias de lo que es que están relacionadas íntimamente con la fermentación ácido mixta. Esta fermentación butanediólica es llevada a cabo por bacterias como ser anaerobias facultativas
del género Aerobacter serratia, como también Erwinia y otras bacterias de Bacillus aeromonas. Estas van a generar un butanodiol, que es un alcohol incoloro y viscoso. Bueno, los pasos para este tipo de fermentación butanodiólica se dice que es, en primer lugar, se debe de seleccionar una cepa microbiana específicamente. Luego se va a determinar los valores óptimos de la temperatura, el pH, la concentración de oxígeno. Y un tercer paso es en la cual se va a determinar los requisitos óptimos para, en este caso, nutricionales y la concentración celular. Y por último tenemos lo que es la modificación de la estructura genética del microorganismo para aumentar la formación del producto. Bueno, en este caso tenemos acá lo que es lo que se da en la ruta metabólica. La fermentación del butanodiol se produce más del doble de cantidad de dióxido de carbono, en la cual esta da o genera hasta 2 mol de hidrógeno por 1 mol de glucosa. En esta fermentación se van a producir pequeñas cantidades de ácido anaeróbica de la glucosa, conocida como 2,3-butanodiol, como uno de los productos finales de lo que es la ruta butanodiólica. Esta obtención del 2,3-butanodiol se investiga, ¿no?, intensamente durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se da la industria de lo que es, o donde se inicia lo que es el caucho sintético, ¿no?, según la bibliografía, en la cual se obtiene, digamos, en este caso, de un 30-40% de butanodiol sobre lo que es el carbohidrato consumido. Es decir, el producto final tiene un gran competidor, lo que es el 1,3-butanodieno y fabricación, lo que se conoce en la petroquímica. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, ahí son las bacterias que participan, ¿no? Eso lo va a decir mi compañera. Continuando, como ya decía mi compañera, ¿no?, una de las bacterias que se dan en esta fermentación es la Klebsiella. Este es de un género inmóvil gram negativa, anaerobio facultativo. La Klebsiella es una bacteria frecuente patógena en el ser humano. También tenemos a la Serratia. Igual es un género de bacteria gram negativo, anaerobio facultativo. La especie es común y este es el único patógeno comúnmente causado en infecciones nosocomial. La Erwinia, esto se da en las plantas, ¿no? Esta lo que provoca es una necrosis a los árboles frutales. Bueno, para determinar, ¿no?, lo que es la fermentación butanodiólica, se da en las baterías químicas, lo que es el rojo de metilo y lo que es Voges-Broskow. El rojo de metilo, lo que generalmente es, cuando da negativo, este es de color amarillo, y cuando da positivo, da color rojo. Esto es un indicador de que nuestra bacteria está realizando fermentación butanodiólica. También se usa lo que es Voges-Broskow. Esta de igual manera nos da un color rojizo, de manera cuando nos da positivo. En las aplicaciones que se da esta fermentación son de cosméticos, biomarcadores, biopesticidas. Eso es todo, doctor. Ya. Inicialmente, ¿qué es lo que pasa? En la vía fermentativa butanodiólica, lo que nosotros tenemos es que a partir de lo que viene a ser diferentes metabolitos o diferentes sustratos, principalmente el piruvato,
lo que nosotros vamos a tener es la producción de una molécula que es el 2,3 butanodiol. Pero esta fermentación, en el caso, ojo, esto es súper importante, anótense, resáltense, remárquense, en el caso de las enterobacterias solo tienen la capacidad de producir un tipo de ruta fermentativa, o generan la ruta butanodiólica o generan la fermentación ácida mixta. Bueno, yo estimo que sus compañeros de fermentación ácida mixta ya nos contarán eso en un momento más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta prueba o esta ruta fermentativa, mejor dicho, en la actualidad se utiliza como una prueba de identificación bioquímica. ¿Qué significa esto? Pues que es una prueba en la que nosotros sembramos en un medio diferencial al microorganismo y en este medio diferencial evaluamos si es que la bacteria va a llevar adelante una ruta butanodiólica, una fermentación butanodiólica, y por ende, pues nos saldrá positivo para la prueba de Voges-Proskauer. La prueba de Voges-Proskauer se caracteriza por detectar un metabolito intermediario de la ruta, que viene a ser la cetoína. ¿Y qué es lo que pasa? Pues esta cetoína reacciona con el alfa-naftol y reacciona con el alfa-naftol que nosotros utilizamos en el reactivo de Voges-Proskauer a las condiciones de pH alcalino, generándonos lo que viene a ser pues, básicamente un pigmento color rojizo. ¿Qué es lo que ocurre con la fermentación ácida mixta? Pues aquellas enterobacterias que me dan Voges-Proskauer positivo, se asume que son directamente rojo de metilo negativo, porque el rojo de metilo me evalúa otro proceso fermentativo. Bueno, ya nos contarán, como les digo, sus compañeros de fermentación ácida mixta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de la fermentación butanodiólica, no solamente en la actualidad sirve para lo que es la generación del 2,3 butanodiol que tiene valor comercial, sino que también nos sirve como una prueba de identificación bioquímica. Ya la vamos a hacer en más o menos a partir de la primera práctica de agosto, esta prueba de forma rutinaria en el laboratorio de microbiología. Finalmente, dentro de lo que son las bacterias que son productoras de esta vía fermentativa, tenemos al género Klebsiella, al género Enterobacter, tenemos a lo que viene a ser el género Afnia, tenemos a género Yersinia, tenemos a Bacillus, entre otras bacterias que desarrollan o que llevan adelante esta ruta fermentativa. ¿Ok? No sé si tuvieran alguna pregunta. Muy bien, el grupo de fermentación ácida mixta, por favor. Doctora, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas tardes compañeros. Con el tema de fermentación ácida mixta, en el cual somos los integrantes Wendy Nayeli, Chávez, Tania Torres y mi persona. Bueno, podemos decir con una parte que la fermentación ácida mixta es un proceso en el cual va a producir el ácido láctico y también va a producir otros compuestos, en los cuales se va a llevar a cabo una comunidad bacteriana láctica, o también puede ser en los heterofermentativas. Este proceso es clave en la producción de los alimentos fermentados como el yogurt y el kimchi, y también en los quesos, o sea, todos los que anteriores han expuesto, digamos, todo esto ya se incluyen aquí. También podemos decir que la microbiología mixta, la microbiología en la fermentación es
son bacterias lácticas como las Lactobacillus y los Leuconostoc. También es que son dominantes. Podemos decir que estas bacterias van a producir ácido láctico, el etanol, dióxido de carbono, y están en presencia de levaduras, que son muy importantes, ya que pueden formar azúcares para producir alcohol y ácidos orgánicos. También podemos decir que la fermentación ácida mixta en la temperatura, el pH y la disponibilidad de nutrientes son factores críticos que influyen en esta fermentación. Además, la composición del sustrato en la presencia de otras bacterias y levaduras pueden impactar en su proceso de la fermentación mixta. Continuando, se puede producir una variedad de productos en los cuales son el chukurt. El chukurt es un alimento que es, ¿cómo lo podemos decir? Es una preparación culinaria originaria de algunas gastronomías en los lados europeos, como pueden ser en Alemania, en Austria, en Suiza, en Hungría, Polonia, Rusia y Ucrania. El kimchi está producido, igual es un plato, pero esto ya es plato coreano, en la cual también utilizan para realizar este plato la fermentación mixta, ácida mixta. También se puede ver en los encurtidos y en otros alimentos fermentados. Estos pueden tener un sabor bien distinto a lo que ya estamos acostumbrados comúnmente. También pueden tener beneficios para la salud debido a la presencia de probióticos y compuestos bioactivos. Y continúa mi compañera. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición sobre el control de la fermentación. Bueno, en este caso el control de la fermentación ácida mixta es crucial para garantizar también la seguridad y la calidad de los productos. En este caso, como podría ser como el ajuste del pH, la esterilización y la manipulación de la composición del sustrato. Estas también son importantes para controlar el proceso de fermentación. La siguiente diapo, por favor. Bueno, las interacciones entre las bacterias lácticas, las levaduras y otras bacterias que están presentes en el caso de la fermentación son más complejas, y así también la competencia, la cooperación y la inhibición son fenómenos comunes que estas pueden influir en la dinámica de la comunidad microbiana. La siguiente. Bueno, en este caso las aplicaciones industriales, estas pueden ser, bueno, estas existen en una amplia gama de productos. Puede incluirse también en alimentos fermentados, bebidas alcohólicas, bioplásticos y productos químicos. La comprensión de este proceso es crucial para optimizar la producción y desarrollar nuevos productos. También acoplando a estos puede incluirse también microorganismos principales en esto, lo que es la fermentación ácida mixta, que se puede clasificar en 4 grupos más o menos, que esta podría ser también las bacterias ácidas lácticas, que en estas se incluirían la Lactobacillus y Pepicoccus, que estas van a producir el ácido láctico a partir de azúcares fermentables. Como también mi compañero ya lo había mencionado, en este caso también daría el ejemplo del chucrut y en el caso del yogurt en cuanto a los alimentos. También podría ser en las bacterias batíricas. En estas serían unos ejemplos de Coccostridium butyricum, y que estas van a producir ácidos butíricos y otros ácidos grasos volátiles. En el otro grupo estarían las levaduras,
que, bueno, estas principalmente son las Saccharomyces cerevisiae, y estas van a producir el etanol y contribuyen también a la acidez. Por último, en una de las bacterias del grupo tendríamos las bacterias acetogénicas. Como un ejemplo sería tal vez la Acetobacter, que esta va a producir acetato a partir del etanol. Bueno, eso también sería en cuanto a los microorganismos. La siguiente diapo, por favor. Bueno, las innovaciones en la fermentación ácida mixta van a incluir el desarrollo de cepas microbianas, que estas van a ser mejoradas, la optimización de las condiciones de fermentación y el uso de tecnologías emergentes como la fermentación controlada por microorganismos. Esa innovación tiene el potencial de mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los procesos de la fermentación. La siguiente, por favor. Bueno, en este caso sería mi compañera, Tania. Está en el área de la salud. ¿Cuál es su impacto en la salud? Estas fermentaciones pueden tener impacto positivo porque los probióticos y los compuestos son tan presentes en los alimentos en los cuales nos pueden contribuir a nuestra salud intestinal, en la cual necesitamos, digamos, a las bacterias, necesitamos nuestro cuerpo para degradar los alimentos. También está en la función inmunológica y la prevención de enfermedades crónicas. También podemos estar en las consideraciones éticas y sociales. Esta fermentación, esta consideraciones éticas y sociales, está en la sostenibilidad de los procesos que van a producir en nuestra sociedad. También está equitativo a los alimentos fermentados y a la preservación de las tradiciones culinarias y alimentarias de cada región. Podemos ofrecer oportunidades para que haya nuevos desarrollos de productos fermentados que sean de perfiles sensoriales y de nutricionales que van mejorando en la actualidad. Además, también podemos aplicar en enfoques y tecnologías innovadoras que nos pueden llevar a avances en la industria de alimentos fermentados. Eso sería todo, doctor. Muy bien, creo que aquí ha habido una confusión. Lo que acaban de exponer sus compañeros es fermentación heteroláctica, no es ácida mixta. La ácida mixta es un tanto más diferente. En el caso de la fermentación heteroláctica, el metabolito primario o mayoritario es el lactato, pero hay otros metabolitos ácidos más que se forman. Entonces, parte de la ruta fermentativa láctica. Entonces, ¿por qué les decía un poco que entremos a lo que es fermentación ácida mixta? A ver, ahorita les comparto un rato mi pantalla. Muy bien. Muy bien, ven la imagen que estoy mostrando. ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve, doctor. Ya, muy bien. Cuando hablamos de fermentación ácida mixta, básicamente nosotros estamos casándola esta con la fermentación del butanodiol. Entonces, en la fermentación del butanodiol, como hace un momento mencionaron sus compañeros, tenemos lo que viene a ser la producción de acetoína como un metabolito intermediario, y posterior a eso lo que nosotros tenemos pues básicamente es que
se produce como producto final el 2,3 butanodiol. Esto habíamos dicho que es típico de bacterias tales como Enterobacter, Serratia, Klebsiella, que nos permite diferenciar a este grupo y pues nosotros la podemos detectar mediante la prueba de Voges-Proskauer, que utiliza por un lado el alfa-naftol y por otro lado utiliza un compuesto alcalino que generalmente es hidróxido de potasio. Pero, bueno. Debido a que esta reacción es relativamente tóxica, pues la mayoría de la gente opta por trabajar con la prueba de rojo de metilo, que no es otra cosa que el uso de un indicador. Dentro de lo que es la fermentación ácida mixta como tal, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Pues bien, nosotros a partir de lo que es la glucosa generamos lo que es una molécula de piruvato. Y este piruvato o estas moléculas de piruvato eventualmente pueden ser metabolizadas. ¿Metabolizadas a qué moléculas? Bueno, por un lado se genera lactato. Por otro lado, generaremos lo que es succinato, ya de formas relativamente directas, pero además, dentro de lo que es el metabolismo de la fermentación ácida mixta, lo que nosotros vamos a tener es que, entre otras cosas, vamos a generar por un lado el ácido fórmico, por otro lado el etanol y por otro lado el ácido acético. Entonces, fíjense, la capacidad de producir ácidos ya es bastante elevada, siendo que el ácido acético y el ácido fórmico se encuentran en proporciones mayores a las que se dan en la fermentación heteroláctica. Ojo, en la fermentación heteroláctica lo que habíamos dicho es que el metabolito primario viene a ser el lactato y las proporciones de los otros pues vienen a ser insignificantes. Ahí se produce también acetato, se produce también etanol, pero la cantidad que se produce de acetato y de etanol es mucho menor. Sin embargo, en la fermentación ácida mixta, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues en la fermentación ácida mixta, la producción de metabolitos como el ácido acético, el ácido láctico, son bastante, mejor dicho, el ácido acético, el ácido fórmico son bastante elevadas. De hecho, el ácido fórmico como tal, una vez que ha sido producido, las bacterias que tienen esta ruta degradativa lo que hacen es desdoblar el ácido fórmico en lo que viene a ser el dióxido de carbono y el hidrógeno molecular, generando lo que son bolsas de aire en la prueba o en el cultivo como tal. Por otro lado, esta ruta, al igual que la ruta de fermentación butanodiólica, se emplea como una prueba de evaluación e identificación de microorganismos. ¿Qué microorganismos me darán positivo para esta prueba? Pues en el caso de las enterobacterias, estarán todas aquellas que me dan negativo para Voges-Proskauer. O sea, vale decir, la Escherichia coli típica que nosotros hemos visto. Después tenemos lo que viene a ser algunas especies de Yersinias. Tendremos a lo que vienen a ser algunas especies de Edwardsella. Tendremos, entre otras bacterias, a lo que viene a ser Shigella, a lo que viene a ser Aerococcus, dentro de lo que son las bacterias más importantes. También tendremos a lo que es Citrobacter. Entonces, esas bacterias a mí me producen fermentación ácida mixta y como consecuencia me generarán todos estos metabolitos. Y en el caso de Escherichia coli en específico, además, a partir del ácido fórmico, me producirá grandes cantidades de lo que viene a ser dióxido de carbono e hidrógeno molecular. Entonces, ¿cómo yo hago la prueba de identificación o de diferenciación entre bacterias que son, en este caso, productoras de fermentación ácida mixta versus aquellas que son bacterias fermentadoras del butanodiol? Pues básicamente con la prueba denominada rojo de metilo. Con la prueba rojo de metilo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente voy a añadir lo que es el indicador de pH rojo de metilo y este rojo de metilo virará. ¿Y cuál es el viraje del rojo de metilo? ¿Quién se acuerda?
¿Alguien? ¿Nadie? Pues básicamente el rojo de metilo, ¿qué es lo que pasa? Cuando está pH superiores a 6, incluido el pH alcalino, pues se torna de un color amarillento. Pero ¿qué ocurre si la bacteria comienza a producir metabolitos ácidos en la magnitud que está generando? ¿Qué va a pasar? Pues el medio se va a acidificar. Va a tener un pH intermedio, más o menos por el pH de 5, donde la coloración del medio se tornará naranja y finalmente cuando el pH esté por debajo de 4.4 unidades, pues el medio se tornará totalmente rojo. Entonces esto me dirá que finalmente mi bacteria es productora de fermentación ácida mixta. Dato súper importante, cuidado se confundan, esta prueba o esta fermentación, mejor dicho, es diferente a la fermentación heteroláctica. ¿Por qué? Porque en la fermentación heteroláctica no se produce succinato, ni tampoco ácido fórmico. Y si se produce ácido fórmico, se produce en cantidades demasiado pequeñas. Generalmente lo que nosotros tenemos en la fermentación heteroláctica es la producción de ácido láctico en grandes cantidades, ácido acético, etanol y dióxido de carbono. Entonces, debido a que en esta fermentación se produce una mayor cantidad de metabolitos ácidos, por eso esta recibe ese nombre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá de fermentación ácida mixta? Muy bien. Entonces, el grupo que iba a hacer fermentación, por favor, que nos presente su presentación o que nos haga su presentación, mejor dicho. Bueno, doctor, buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. Vamos a presentar nosotros sobre la fermentación láctica. Somos dos compañeras, Katia Michelle Machacacalle y yo, Cielo Belén Guaypanchoque. Siguiente, por favor. ¿Qué es la fermentación láctica? Iniciamos. Este es un proceso metabólico en el cual los microorganismos convierten azúcares, principalmente entre ellos está la glucosa, en ácido láctico. Este proceso se lo realiza en condiciones anaeróbicas, esto en ausencia de oxígeno. Y esto tiene gran relevancia en diversos campos como la alimentación, la salud y la biotecnología. Se lleva a cabo, este tipo de fermentación es común en los músculos de los animales, ciertos tejidos vegetales y en varios microorganismos, entre ellos bacterias y hongos. Tradicionalmente, este proceso ha sido empleado como el método de conservación de alimentos, ya que la presencia del ácido láctico desactiva los procesos de descomposición. Estos procesos se llevan en quesos, donde las bacterias lácticas son las que contribuyen al sabor y la textura de los quesos, en yogures, que es esencial para producir los mismos, y en curtidos, en este caso como el chucrut. Estos se obtienen mediante la fermentación láctica. Y hay clases de fermentación láctica, o sea, diferentes en ese subdivisiones en sí. Estas son fermentación homoláctica y heteroláctica. Las bacterias que son capaces de promover este proceso biológico se denominan bacterias lácticas y pueden ser diferentes en cada caso, cumpliendo o colaborando en una generación final de ácido láctico como metabolito. El siguiente, por favor. Las bacterias que realizan la fermentación láctica. En este caso, se les pone un nombre que es BAL. Constituyen un grupo heterógeno de microorganismos que se caracterizan por la producción de ácido láctico. Esto a partir de la fermentación de carbohidratos.
como se explicaba anteriormente. Pertenece principalmente a los géneros Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc y Streptococcus. Estas son gram positivos, no forman esporas, son inmóviles, anaerobios y microaerófilos y son oxidasa y catalasa negativos. Entre ellos tenemos, hay bacterias homolácticas y heterolácticas. Esto vamos a explicar después. En este caso, las bacterias homolácticas. Estas convierten la glucosa casi exclusivamente en ácido láctico. Algunas de las especies más comunes incluyen los lactobacilos acidophilus, que son comúnmente encontrados en el intestino humano y otros animales, así como productos lácteos fermentados. Lactobacillus del Breuchi, la subespecie Bulgaricus. Este es utilizado para la producción de yogurt. Lactococcus lactis, importante en la producción de queso y otros productos lácteos. Streptococcus thermophilus, también utilizado en la fabricación de yogur y queso. Entre las bacterias heterolácticas podemos ver que estas producen ácido láctico, pero generan otros subproductos que mencionaba también el doctor, como etanol y dióxido de carbono. Algunas especies comunes incluyen la Leuconostoc mesenteroides, que participa en la fermentación de vegetales y en la producción de algunos quesos, y Lactobacillus brevis, que es encontrado en productos fermentados como el sauerkraut y el kimchi, que el kimchi es un producto que se vende en asiático. Lactobacillus fermentum está presente en alimentos fermentados y en el intestino humano. Siguiente. Buenas tardes, doctor. Yo le voy a continuar explicando sobre los tipos de la fermentación láctica que ya mi compañera les ha mencionado. Entre ellos está la fermentación homoláctica, o también le podemos llamar como homofermentativa, donde nos va a dar la glucosa, que lo vamos a convertir o se va a convertir exclusivamente en ácido láctico. Luego vamos a tener a la fermentación heteroláctica, que también va a ser conocido por su otro nombre, que es heterofermentativa. Este no solamente va a dar un producto de ácido láctico, también se va a dar otros subproductos como el etanol, el dióxido de carbono y demás. Como podemos ver acá, en la fermentación homoláctica, el único producto final que vamos a obtener es el ácido láctico, según la ecuación. Estas bacterias mayormente que van a participar en la fermentación homoláctica van a ser lo que es el Streptococcus del grupo Enterococcus, el Pediococcus y varios grupos de los lactobacillus que ya mi compañera ha mencionado. En estas bacterias mayormente vamos a producir a partir de lo que es el piruvato por catabolismo de la glucosa, siguiendo lo que es la ruta de Emmend-Meyerhof. Por ejemplo, vamos a tener al grupo de los lactobacillus. Nos dice que por cada molécula de glucosa vamos a obtener de producto final 2 ácidos lácticos, ¿ya? Esa es la ruta del Emmend-Meyerhof. Y en la fermentación heteroláctica, el producto final, como ya les dije, no va a ser solamente lo que es el ácido láctico, sino también van a ser otros subproductos, como por ejemplo el dióxido de carbono, el etanol y el ácido láctico. Este proceso va a tener menor rendimiento que la fermentación homoláctica. Y la ruta mayormente que va a recorrer lo que es la fermentación heteroláctica es de las vías de las pentosas. Entonces nos dice que por cada glucosa lo vamos a descomponer en ácido láctico, etanol, o puede ser también el acetato y el dióxido de carbono. Y esto significa que van a producir varios subproductos, por lo cual nos puede influir en el sabor, la textura y otras características. En las rutas metabólicas también se va a dividir en la siguiente manera. Primero vamos a tener en la ruta de la fermentación homoláctica. Como podemos ver en el primer paso, en la glucólisis, la glucosa lo vamos a descomponer en piruvato.
a través de la glucólisis generando ATP y NADH. Como podemos ver aquí, tenemos a la lactosa que se ha subdividido en lactosa y glucosa. Y a partir de esta glucosa, por medio de la glucólisis, vamos a generar ATP y también NADH reducido, generando lo que son 2 piruvatos. Para la reducción del piruvato vamos a reducir lo que es el ácido láctico, utilizando lo que es el NADH, y vamos a generar lo que son los NAD, para que esto vaya directo a la glucólisis. En resumen, ¿qué quiere decir? Que por cada molécula de glucosa vamos a generar 2 ácidos lácticos y 2 ATPs. En las rutas metabólicas de la fermentación heteroláctica, en el primer paso nos dice que por medio de la glucólisis, igual que la fermentación homoláctica, la glucosa lo vamos a descomponer en piruvato. Entonces vamos a tener 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NADHs. Y para formar lo que son los subproductos, como ya les mencioné que era el ácido láctico, el etanol y el dióxido de carbono, el piruvato lo vamos a convertir en varios subproductos. Entonces vamos a seguir la misma ruta como la fermentación homoláctica que hicimos, a través de lo que es el piruvato descarboxilasa y el alcohol deshidrogenasa. Y vamos a tener los subproductos del etanol. Eso sería, doctor. Gracias. Bueno, también puedo acotar algo más, que aparte de los productos finales, la homoláctica, en resumen, va a producir lo que es el ácido láctico. Y la heteroláctica va a producir lo que es el ácido láctico, etanol y el dióxido de carbono. En cuanto a su rendimiento, en la homoláctica va a tener mayor rendimiento. En la homoláctica va a tener mayor rendimiento y en la heteroláctica va a tener menos rendimiento, debido a la producción de los subproductos. Y en el uso industrial, la homoláctica mayormente lo buscamos para la producción o elaboración de ciertos productos lácteos. En cambio, la heteroláctica lo usamos para la producción del dióxido de carbono y otros subproductos como los encurtidos o los quesos. Eso es, doctor, es lo que pude investigar. Gracias. Muy bien. Entonces, como han visto, realmente la fermentación láctica es bastante interesante. De hecho, es uno de los procesos más utilizados y dentro de algunos de los destinos finales que nosotros aplicamos a esta fermentación está la recuperación del lactato como tal. ¿Por qué? Porque el lactato, además de ser un compuesto ácido, además de ser un compuesto bastante útil para lo que es la coagulación de diferentes tipos de proteínas, también tiene un efecto antimicrobiano y de hecho en la actualidad se está empleando bastante esa capacidad que tienen el ácido láctico, las bacterias de producir ácido láctico como agentes controladores de bacterias patógenas entéricas. De hecho hay la confrontación de los denominados probióticos versus lo que vienen a ser bacterias causantes de enfermedad. Entonces ese es un plus, además que nos otorgan lo que vienen a ser las bacterias del ácido láctico. Muy bien, siguiente grupo que nos va a presentar. Buenas noches, doctor. Seguimos con fermentación. Esta ruta metabólica es realizada por microorganismos en ambientes anaeróbicos, especialmente por bacterias del género Clostridium. Continuando con la fermentación para la producción de acetato, se comienza con una molécula de piruvato proveniente de la glucólisis. Por acción de la enzima piruvato ferredoxina oxidorreductasa, va a pasar a acetil-CoA, y esta acetil-CoA, por acción de la enzima fosfotransacetilasa, va a pasar a acetilfosfato, y esta misma molécula por la enzima acetatoquinasa va a pasar a acetato. Eso en cuanto a la formación de acetato, y mi compañera continúa con la formación de butirato. Perdón por el eco. Para la formación del butirato se inicia con un acetil-CoA
que está por la enzima de la acetil-CoA transferasa o tiolasa. Esta va a hacer que los dos acetil-CoA se condensa y se forma el acetoacetil-CoA. La segunda diapositiva. Este acetoacetil-CoA va a trabajar con una enzima que es la 3-hidroxibutiril-CoA deshidrogenasa, la cual hace que el NAD reducido se vuelva un NAD oxidado. Está volviendo al acetoacetil-CoA a un 3-hidroxibutiril-CoA. Ya. Luego de esa reacción viene la otra enzima que es el 3-hidroxiacil-CoA hidrolasa o también la crotonilasa, la cual convierte el 3-hidroxibutiril-CoA deshidrogenando, o sea, soltando una molécula de agua, volviendo en crotonil-CoA. Este crotonil-CoA va a trabajar con el butinil-CoA deshidrogenasa de la misma manera, va a aumentar que es un hidrogenión, convirtiendo este crotonil-CoA, convirtiendo a butiril-CoA. Siguiente. Este butiril-CoA va a reaccionar con la fosfotransbutirilasa, la cual va a adicionar, que es un grupo fosfato, convirtiendo en butiril-fosfato y liberando, que es la coenzima A. ¿Ya? Luego de esa reacción aparece el butirato quinasa, que es la que va va a soltar, que es el grupo fosfato, formando así el butirato. Ay, no, eso está mal. Ya. En aplicaciones, ¿para qué nos sirve la fermentación del acetato de butirato? Nos sirve mucho que es para la industria alimentaria, que es para la producción de quesos y también algunos productos lácteos. También para la producción de biocombustibles, ya que el ácido butírico puede producir es utilizado, ¿no?, para la producción de biocombustibles. Otro que también es para el tratamiento de aguas residuales, ya que, como se dijo, que esta fermentación degrada o descompone que son las moléculas orgánicas. También sirve para la agricultura, la cual las bacterias llevan a cabo esta fermentación y estas pueden mejorar que es la fertilidad del suelo y también la disponibilidad de los nutrientes para las plantas. También para el control de enfermedades de las plantas y la producción de biofertilizantes. En la medicina también nos ayuda en el tratamiento de enfermedades intestinales, ya que que es la bacteria Clostridium, actúa más que todo en el intestino, que es en el colon. Entonces ahí es donde produce ácidos grasos en cadenas cortas, la cual esto es beneficioso para la salud. También para la producción de medicamentos, ya que, como se dijo, va a degradar, ¿no?, que son los ácidos grasos grandes en pequeños. Entonces ayuda, ¿no?, para la producción de medicamentos. También otras aplicaciones que tienen es para la producción de bioplásticos y también para la producción de bioproductos químicos. Y eso sería todo, porque, bueno, la anterior diapositiva, que esta también se confunde un poco, que es con la fermentación de ácido butírico. Esta nos quiere, en esta tablita que les quiero mostrar, es que hay diferentes especies que es del género Clostridium, donde aquí se ve que es los diferentes metabolitos de donde se puede agarrar, pero tiene casi las mismas finalidades de la producción, ¿no?, que es el butirato y acetato, también la producción de dióxido de carbono y hidrógeno. Eso sería todo, doctor. No sé si tuvieran alguna pregunta. Ya, muy bien. Entonces, en el caso de esta fermentación, la diferencia básica es
los sustratos que se utilizan para la generación del butirato y básicamente después la ruta es la misma y los productos son los mismos. Muy bien, siguiente grupo. Doctor, ¿puedes hacer la fermentación de AB? Ay, perdón. Perdón. Fermentación acetona, butanol, etanol. Está integrado por las personas que se ven en la pantalla. Bueno, vamos a ver que el tipo de fermentación. El tipo de fermentación del AB es un proceso biocatalítico que se va a usar un microorganismo, generalmente es el Clostridium, para procesar hidratos de carbono o materia orgánica, que es como la fructosa, la sacarosa y la glucosa, para generar productos finales como los solventes como la acetona y butanol. Un dato importante es que en la Primera Guerra Mundial, primeramente, este proceso fermentativo fue elaborado por el químico James Weissman, en la cual se producía, como se decía, acetona, butano y etanol. La acetona se usaba, digamos, en la Guerra Mundial para formar la cordenina, que era un tipo de explosivo para municiones y fuegos artificiales. También se dice que como en ese tiempo ha pasado en la Guerra Mundial, la industria petroquímica es la que ha atacado, digamos, rebajado a este proceso, ya que producía mayormente acetona y butanol a gran cantidad, pero a bajos costos, que la fermentación AB. Entonces, ya que se sabe que el Clostridium, cuando llega a un metabolismo de 20 gramos litro del butanol, va a reducir o va a inhibir su crecimiento, y entonces lo que va a dejar de producir la acetona y el butanol. Entonces, lo que nosotros o lo que se piensa hacer en el futuro es, o ha llamado el interés de la comunidad científica, es que ya que ha habido un agotamiento de las reservas del petróleo, entonces ha tratado de usar cepas manipuladas genéticamente para tratar de que su concentración de butanol sea más elevado y no inhiba su crecimiento, ya que el butanol también tiene algunas características o propiedades similares a la gasolina. Entonces, se trata de, ¿cómo se puede decir? Se puede tratar de sustituir la gasolina por el biobutanol que va a producir este microorganismo que es el Clostridium. Bueno, para entender el metabolismo, lo que pasa es que primero vamos a partir de un carbohidrato, que es un azúcar. La siguiente nomás, Jenny. Entonces, esto se va a descomponer hasta tener piruvato. El piruvato se va a descarboxilar hasta tener un acetil-CoA. En esta parte, en la fase de la fermentación AB, vamos a dividirlo en dos fases: la acidogénica, o también llamado acidogénesis, y también la fase solventogénica o solventogénesis. En la fase acidogénesis va a haber, o sea, a partir del acetil-CoA vamos a obtener ácidos, como sería el ácido acético y el ácido butírico. En esta parte del en la fase acidogénica, lo que pasa es que va a disminuir el pH debido a la acumulación de estos ácidos en el medio de cultivo. Esto, al disminuir el pH, lo que va a pasar es que va a desencadenar una transición de la fase solventogénica. Este pH o esta disminución de pH va a ser importante para el crecimiento de microorganismos. En la fase solventogénica, lo que pasa es que a partir de los solventes ya obtenidos vamos a tener tres productos, que es el etanol, la acetona y el butanol. Y en total vamos a tener 5 productos. 2 productos en la fase acidogénica, que es el acetato y el butirato,
Y en la fase solventogénica, el etanol y la acetona y el butanol. Son 3 productos. Pásalo, Jenny. Bueno, doctor, continuando con el tema, voy a hablarles un poquito acerca de las bacterias que llevan a cabo esta fermentación AB. Estas bacterias generalmente son del género Clostridium, que van a tener características comunes, como van a ser gram positivas, van a ser anaerobias estrictas y van a ser formadoras de esporas. Estas bacterias van a poder fermentar una variedad de sustratos y producir solventes industriales, lo cual nos va a ser de gran interés para la producción de biocombustibles y otros productos. Entre estas bacterias tenemos como ejemplos al A3, que sería la Clostridium acetobutylicum, Clostridium beijerinki y el Clostridium sacharobutylicum. Pero ¿qué les diferencia a cada una de estas, de este género del Clostridium? Pues principalmente la más importante sería el Clostridium acetobutylicum, que va a tener una proporción más estable de acetona, butanol y etanol. Va a ser menos tolerante y esta va a utilizar una amplia gama de carbohidratos que va a estar incluida la celulosa. En el caso del Clostridium beijerinki, va a tener proporciones variables y generalmente va a tener mayor flexibilidad. Esta va a ser más tolerante y va a utilizar una variedad de carbohidratos, incluyendo los residuos agrícolas. Y como último, el Clostridium sacharobutylicum se va a caracterizar por tener una alta producción de butanol. Sin embargo, va a ser menos tolerante a comparación del Clostridium beijerinki. Y esta va a preferir lo que son los azúcares simples. Siguiente diapositiva, por favor. En algunas de las aplicaciones de la fermentación AB, vamos a tener como el primer punto lo que va a ser la producción de biocombustibles, ya que el butanol es un biocombustible que es prometedor debido a su alto contenido energético y a su capacidad para mezclarse con la gasolina. En un segundo punto tenemos lo que es la industria química, que nos va a hablar de la acetona, que va a ser utilizada como un disolvente en la fabricación de productos químicos, plásticos y algunos productos farmacéuticos. El butanol va a ser utilizado como un disolvente de pinturas, de adhesivos, entre otros. Y bueno, en sí podemos decir que los productos de la fermentación AB nos van a ayudar, ya que van a ser utilizados como materias primas para la síntesis de otros productos químicos, como puede ser el ácido butírico, el acetato de butilo y el ácido acético. En un tercer punto tenemos lo que son la industria de materiales, ya que la acetona y el butanol pueden ser utilizados en la producción de plásticos biodegradables y otros materiales sostenibles también, que también pueden ayudarnos para la producción de surfactantes biológicos. Y como un último punto tenemos el sector farmacéutico y cosmético, ya que la acetona y el butanol van a ser utilizados como solventes en la síntesis de los principios activos de varios medicamentos. eh, pero también se va a incluir a lo que son los perfumes y productos para el cuidado de la piel. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, no sé si tuvieran preguntas. Ninguna. Muy bien. Siguiente grupo. Bien, doctor, ahora sí vamos a presentar la fermentación del ácido acético.
Ya, primeramente, buenas noches, doctor, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre la fermentación del ácido acético. Siguiente, por favor. Como introducción tenemos que la fermentación acética es la fermentación bacteriana por Acetobacter, un género de bacterias aeróbicas que transforman el alcohol en ácido acético. Por ejemplo, la fermentación acética del vino, que proporciona el vinagre debido a un exceso de oxígeno y es considerado uno de los fallos del vino. Siguiente, por favor. Ya, las acetobacterias. Las acetobacterias, también conocidas como bacterias del ácido acético, son un grupo de microorganismos gram negativos. Estos son móviles y aeróbicos, es decir, que necesitan oxígeno, que se desarrollan en diferentes plantas. Estas se caracterizan por su capacidad de oxidar el alcohol, convirtiéndolo en ácido acético. ¿Quién descubrió las acetobacterias? Christian Ehrenberg en 1836 observó y describió por primera vez estas bacterias de forma de bastón en muestras de vinagre y las denominó Bacterium aceti, relacionándolas con la producción del ácido acético. Posteriormente, Louis Pasteur en 1862 confirmó el papel de las bacterias en la fermentación acética. A través de sus experimentos, demostró que estas bacterias eran responsables de la conversión de etanol a ácido acético y las llamó Mycoderma aceti. Continuando, voy a explicarles sobre en qué medios podemos identificar las acetobacterias. Primeramente, cuáles son las condiciones de crecimiento, que en cuanto a temperatura, la temperatura óptima varía entre 25 y 30 grados centígrados. En cuanto al pH, prefieren pHs entre 5 a 6,5. Oxígeno, como dijeron anteriormente, estas son bacterias aerobias estrictas, así que requieren oxígeno para su metabolismo. Y en cuanto a sustratos, tenemos que crecen en presencia de etanol, glucosa o manitol. Ahora, un ejemplo de en qué medios de cultivo crecen las acetobacterias serían el agar GIC, la cual su composición es la glucosa, extracto de levadura y carbonato de calcio. ¿Cómo se van a identificar estas colonias? Las colonias de las acetobacterias van a disolver el carbonato de calcio y van a formar halos claros alrededor de las colonias debido a la producción de ácido acético. Y eso lo podemos observar en la imagen, donde alrededor de las colonias podemos ver halos claros. Y también tenemos el agar manitol, del cual los componentes son el manitol, la peptona, el extracto de levadura y el agar. ¿Cuál es la reacción que va a ocurrir acá? Las acetobacterias van a oxidar el manitol a ácido acético, lo que puede ser detectado por un cambio en el pH del medio. Ahora, ¿cómo van a ser las colonias que se van a desarrollar? Las colonias van a ser pequeñas, convexas y transparentes o de color crema, como lo podemos observar igual en la imagen. Siguiente, por favor. ¿Cuál es su ubicación natural y hábitats? O sea, ¿dónde se desarrollan o podemos encontrar las acetobacterias? En ambientes naturales puede estar en el suelo, en frutas maduras, flores y ambientes ricos en azúcares y alcoholes como frutas en fermentación y néctar. Y en cuanto a productos fermentados, estas las vamos a encontrar en vinagre y otros productos donde se lleva a cabo la fermentación acética. Siguiente, por favor. Bueno, ahora la fermentación de vinagre o ácido acético. Su primera descripción fue realizada por Pasteur en 1862. ¿Cuáles son las bacterias que hacen esto? Ya lo dijeron mis compañeras. Es de la familia Acetobacteriaceae. Las bacterias ácido-acéticas se encuentran en nichos azucarados, alcohólicos y ácidos como frutas o flores, y particularmente en bebidas fermentadas. En un ambiente con suficiente oxígeno, estas pueden producir el ácido acético. Siguiente, por favor. Ok.
Las bacterias acidoacéticas producen ácido acético mediante dos reacciones catalíticas sucesivas. La primera es mediante la enzima alcohol deshidrogenasa, en la que el etanol se oxida a acetaldehído en presencia de un oxidado que posteriormente se reduce. Un paso intermediario aquí es la hidratación del acetaldehído, convirtiéndola en un acetaldehído hidratado. Posteriormente, participa la aldehído deshidrogenasa, junto con un oxidado otra vez, en donde se produce el ácido acético. Esto se hace en el espacio periplásmico. Ahora, si, por ejemplo, en las especies Acetobacter hay una curva de crecimiento bifásica. ¿Qué es lo que significa esto? Que en la primera parte corresponde a la oxidación del etanol, que produce posteriormente el ácido acético. Y el segundo pico de crecimiento es cuando se asimila el ácido acético. Es en donde el etanol y el ácido acético, como se ve en la imagen, se introduce al citoplasma y ahí pasa a ser metabolizado usando el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o la fosforilación oxidativa. Siguiente, por favor. Los usos y aplicaciones industriales. El ácido acético es un compuesto ampliamente utilizado en la industria química, farmacéutica y alimentaria. Se emplea en la producción de plásticos, fibras, medicamentos y como conservantes en la industria alimentaria. Sus usos más comunes del ácido acético en la industria alimentaria son en el vinagre, que el ácido acético es el principal componente del vinagre, que este se utiliza como condimento y como conservante en la cocina. También se utiliza como conservante para conservar alimentos como las salsas y las frutas. En la industria textil se utiliza en el teñido de telas como un agente mordente en el teñido de telas. En la industria química lo utilizamos como disolvente en la fabricación de pinturas y resinas. Y también lo utilizamos como agente de limpieza en el hogar y en comerciales. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, un dato adicional importante, si bien las bacterias del género Acetobacter son las bacterias más comunes que desarrollan este tipo de procesos de transformación de alcoholes, pues no es el único grupo de bacterias. También existe lo que es el género Gluconobacter, que también se especializa en lo que es la oxidación de alcoholes, formando ya sea aldehídos o ya sea cetonas, dependiendo de el tipo de alcohol que utilicen como sustrato. Muy bien, siguiente grupo. Enseguida, doctor. ¿Se me escucha? Sí. Ya está bien. Buenas noches, doctor y compañeros y compañeras. Bueno, nosotros vamos a exponer lo que es la fermentación lactato-acetato. Estos son nuestros integrantes.
Bueno, comenzando, a esta fermentación también se le podría llamar como fermentación del lactato, pero es un proceso anaerobio también, pero en este caso, en esta fermentación, no solo va a fermentar lo que es el lactato, sino también se va a producir sino que también va a fermentar lo que es el acetato. Esto para producir lo que es el butirato. Esta relación se va a realizar de la siguiente manera, que es de 65 milimol de butirato y 59 milimol de hidrógeno a partir de 100 milimol de lactato y 32 milimol de acetato. Bueno, en esta fermentación no se aplica lo que es la proporción 1 en 1 de lo que es tanto el acetato y el lactato. O sea que aquí podemos ver lo que son las semireacciones, donde se puede observar que no es correcta, porque forman una reacción de 2 lactatos más 2 acetatos, va a producir 2 butiratos, lo cual está mal. En esta fermentación, para garantizar lo que es una ganancia neta de ATP, sí o sí se debe consumir mucho más lactato que acetato. Esto debido a lo que es, esto es posible cuando algunos de los electrones de la oxidación del lactato se consumen para producir hidrógeno. Y estos electrones también serán consumidos en la reducción de acetoacetil-CoA a butirato. Fuentes de lactato y acetato. Para las fuentes de lactato, en el organismo existen lo que son órganos y células que producen lo que es el lactato. Por ejemplo, durante la actividad física, el músculo esquelético produce lo que es lactato para mantener lo que es la respiración aerobia. Y células como los glóbulos rojos, que carecen de lo que es la mitocondria, producen también lo que es el lactato continuamente a través de lo que es el proceso de la glucólisis. Y el cerebro también es es un órgano que produce también lactato durante los periodos de alta actividad neuronal.
Y el tejido adiposo también produce lactato como parte del metabolismo cuando metaboliza lo que son la glucosa y los lípidos. Y bueno, las células tumorales también producen lactato porque esas tienen una alta tasa de lo que es la glucólisis anaerobia. Y por otro lado, el intestino, bueno, en el intestino existen células intestinales que pueden producir lo que es el lactato para mantener su metabolismo. Y las fuentes de acetato, siguiente, por favor. Bueno, para las fuentes de acetato, en lo que es la producción industrial, se puede producir lo que es el ácido acético, que deriva del ácido acético a través de lo que es una reacción con bases como el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, bueno, que va a dar como producto lo que es el acetato de sodio y de potasio. Y en la fermentación biológica existen bacterias, como por ejemplo las bacterias que corresponden al género Acetobacter, que pueden convertir lo que es el etanol en ácido acético y posteriormente este ácido acético convertirse o producir lo que es el acetato. Y la fermentación de carbohidratos. Bueno, existen bacterias y levaduras que pueden utilizarlo, que pueden fermentar lo que son estos carbohidratos para producir lo que es el ácido acético y posteriormente convertirse en acetato. Y otras fuentes naturales como son las frutas y algunos vegetales que contienen lo que es el ácido acético de manera natural. Bueno, continuando, algunas bacterias que realizan la fermentación del acetato se encontramos en el género Lactobacillus, Leuconostoc y Pediococcus. Algunos ejemplos de las bacterias del género Lactobacillus son Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Acidophilus, y para Leuconostoc nos encontramos en algunos ejemplos como la Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc destranicum. En conjunto general, las bacterias son gram positivas. En la mayoría son bacilos y cocos. Por ejemplo, en el lactobacillus son gram positivas en forma de bacilos, en forma de bastones. Para el leuconostoc encontramos cocos en forma de tetradas. Como pueden observar, algunas, no todos tienen un producto final igual, son productos finales similares, no son parecidos. Para el lactobacillus encontramos que los productos finales son el ácido láctico, el ácido acético, el etanol y el dióxido de carbono. Para el género Leuconostoc encontramos que también es el ácido láctico, ácido acético, el etanol, el dióxido de carbono, el dextrano. Siguiente diapositiva, por favor. Algunas utilidades que se usan del acetato en la industria son para la producción de solventes y la producción de plásticos. En el área de química y tecnología se usan como buffers, el acetato se usa como un buffer biológico para mantener pHs. Para el área de alimentos y bebidas se usa como aditivo alimentario. Para la industria textil se usa como el acetato de celulosa. Para la industria cosmética se usa removedores de esmalte de uñas, que es el acetato. Y para la agricultura se usa como herbicidas y pesticidas. La siguiente. Las utilidades del lactato en la industria alimentaria se lo usan como aditivo alimentario y regulador de la acidez. Para la industria de la medicina de salud se lo utiliza como unas soluciones intravenosas. Para la cosmética y cuidado personal se usa para hidratar la piel y se usa como exfoliante. Para la industria del deporte o fitness se usan también como suplementos deportivos. Y para la industria química se usa como para la producción de polímeros biodegradables. Para la industria de agricultura se usa para mejorar los suelos y para la farmacéutica se usa como excipiente. La siguiente. Eso sería todo. No sé si tienen preguntas. Muy bien. ¿Tenemos algún grupo más para exponer?